Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Listra se encontraba aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Iconio y constituyó la siguiente etapa de este primer viaje misionero de los apóstoles. Estaba situada en la región de Licaonia, una zona de clima seco que formaba parte de una provincia organizada durante el gobierno del emperador Augusto. Más adelante en el libro de Hechos descubrimos que Timoteo era de esta ciudad. Pablo no solo se preocupaba de llevar el evangelio a las ciudades principales, sino también a las regiones circundantes. En Romanos 15, 18 hasta 23, Pablo primeramente relata el éxito de su ministerio en el Espíritu Santo, con potencia, dice, de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que todo Jerusalén y por los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Después, expone un importante principio espiritual en 15:21 de Romanos, sobre alcanzar a los no alcanzados, para que quienes nunca habían oído de él tuvieran la oportunidad de hacerlo. Por esta razón, cuando consideró que el Evangelio ya había sido proclamado ampliamente en las regiones donde había trabajado, incluyendo el área de Corinto, declaró en el versículo 23, no teniendo más campo en estas regiones. Ahora se sentía libre para visitar a los que habían sido alcanzados en Roma. Pablo había seguido este mismo modelo en Asia Menor. Según Hechos 19:10, su ministerio en Éfeso
tuvo tal impacto que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo estaba comprometido con la misión sobrenatural de edificar una iglesia sobrenatural, y por ello su evangelismo también era sobrenatural. Además, estaba dotado de discernimiento espiritual y pudo comprender lo que Dios estaba obrando en la vida de un hombre cojo. Dios le concedió a este hombre oídos del corazón para escuchar la palabra predicada, y al oírla recibió fe. Pablo reconoció que esa fe había sido dado por Dios al hombre, aunque cuando Dios sana, siempre está motivado por la compasión. Él también realiza milagros y hace maravillas para extender el Evangelio en el mundo. Era necesario que Pablo participara activamente en esta sanidad, pues Dios estaba confirmando que él era su mensajero en Listra. Cuando Pablo ordenó en voz alta al hombre que se pusiera de pie, no lo hizo basándose en una simple suposición de que Dios sana en todos los casos. No es así. Él había discernido que Dios estaba obrando de manera particular en la vida de aquel hombre, y por eso no tuvo miedo de ordenarle públicamente que se pusiera de pie, porque estaba seguro de que el Señor le sanaría. Y la Biblia dice que él saltó y anduvo. Buenas tardes, amigo oyente. En el libro de los Hechos hallamos a los discípulos cumpliendo lo que Jesucristo mandó en su gran comisión. En Marcos 16, versículo 15, mandó predicar el Evangelio a toda criatura, demostrando que a Él le interesa cada persona en el cosmos, no solamente a un número especial en todo el mundo. A Pablo le interesa también que cada persona en el lugar que está trabajando escucha el Evangelio, como acabamos de ver en capítulo 19, versículo 10. El segundo principio que vemos en capítulo 14 de Hechos, donde estamos estudiando ahora, es que Pablo está operando con poder sobrenatural. Desde capítulo 1 vimos que los discípulos no pudieron salir con capacidades naturales para poder trabajar en el reino de Dios, sino tenían que recibir poder del cielo. Hemos aprendido que toda su misión era sobrenatural, celestial y espiritual, y por eso la evangelización tenía que ser sobrenatural. En este caso, un cojo que nunca andaba desde su nacimiento fue sanado. El problema aquí fue que las personas relacionaban este milagro con su religión presente, algo que nunca pueden coordinar. Para aceptar el Evangelio bien,
uno tiene que dejar completamente lo que había creído antes y aprender todo nuevamente. Así es con el Evangelio del Señor. Bueno, la reacción de la multitud fue inmediata, pero equivocada. Al no haber una obra previa del Espíritu Santo que preparara sus corazones, la población interpretó el hecho según su falsa religión greco-romana, incluso observando un milagro del cielo entre ellos. En lugar de verlo como una manifestación del Creador, quien hizo el cielo y la tierra, vieron ellos a sus dioses descendiendo en forma humana. Su respuesta, expresado en su propio idioma y conforme a sus creencias religiosas, revela una interpretación puramente humana, nacida de sus tradiciones y no de una revelación divina. Un milagro, cuando no van acompañado por la iluminación del Espíritu Santo y la enseñanza de la palabra de Dios, las personas tienden a interpretar las obras divinas según sus creencias previas. Zeus era el nombre griego del principal dios del panteón romano, conocido por los romanos como Júpiter. Hermes, por su parte, era el equivalente griego de Mercurio, considerado el mensajero de los dioses y reconocido por su elocuencia y rapidez. Los habitantes de Listra poseían antiguas leyendas relacionadas con visitas de dioses en forma humana. Por ello, al presenciar el milagro realizado por medio de Pablo, interpretaron lo sucedido a la luz de sus creencias tradicionales. Sus mentes, aún influenciadas por la idolatría, recurrieron a aquellas antiguas fábulas para explicar lo que habían visto. Así, llegaron a la conclusión de que Bernabé era Zeus, Júpiter, y que Pablo era Hermes, Mercurio, porque era quien dirigía la palabra y hablaba al pueblo. No debemos atribuir esta reacción a una deficiencia en la predicación de Pablo. No fue así. Más bien, revela la profunda ceguera espiritual de la naturaleza humana caída. El resultado que veremos fue semejante al caso de Esteban. La multitud apedreó a ambos, porque por razones religiosas diferentes. En el caso de Esteban, los atacantes fueron judíos. En el caso de Pablo, fueron paganos. Pero los dos apedrearon. Sin embargo, tanto unos como otros estaban perdidos en el engaño de sus propias creencias religiosas. En Listra,
la población era guiada por líderes espiritualmente ciegos, especialmente por el sacerdote de Júpiter, cuyo templo se encontraba en un lugar destacado frente a la ciudad. Este sacerdote asumió la dirección de los actos religiosos que exigía su paganismo. Junto con la gente, se dispuso a rendir homenaje y ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé, considerándolos manifestaciones de sus dioses. Vamos a leer un poco aquí para saber lo que estamos tratando. El sacerdote de Júpiter, estamos en Hechos 14:13, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando los apóstoles comprendieron lo que estaba ocurriendo, reaccionaron de manera inmediata y visible. Rasgaron sus ropas, una expresión de profunda indignación y dolor, y se lanzaron entre la multitud para oponerse públicamente a aquella acción equivocada. Puesto que la reacción del pueblo era falsa, consideraron que tenía el deber de corregir el error, así como habían tenido el deber de anunciar la verdad. No creían que bastara simplemente con proclamar el mensaje y dejar sin respuesta las interpretaciones erróneas. Un principio que tampoco será válido para el siglo XXI. Por el contrario, entendían que era necesario confrontar el engaño cuando éste surgía. La escena que Lucas, el autor, pone delante de nosotros, inspirado por el Espíritu Santo, muestra una fuerte acción negativa. Pablo y Bernabé no permanecieron callados, tolerando una acción satánica, sino que defendieron el sentido del milagro que habían sido hecho por medio de sus manos. Pablo y Bernabé se abrieron paso entre la multitud para desafiar una reacción nacida de generaciones de superstición y falsa religión. No solo rechazaba el intento de adorarlos en aquel momento, sino que también confrontaron las creencias erróneas que habían llevado al pueblo a actuar de esa manera. Por eso clamaron: varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Cómo pudisteis caer tan lejos de Dios y su verdad, en otras palabras? Hay solamente una encarnación legítima y fue obtenida por el eterno Hijo de Dios hecho carne. Después de denunciar el error, aclararon la verdad acerca de sí mismos. Somos de la misma naturaleza humana caída, justamente pobres pecadores como vosotros. Sin embargo,
Dios nos ha transformado, nos ha puesto en su reino y nos ha llamado a predicar el arrepentimiento. Así la palabra dice, os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque estas personas tenían el mismo Creador y debían reconocerlo. Todo verdadero predicado del Evangelio está llamado a hacer lo mismo, porque nadie está verdaderamente preparado para recibir el Evangelio sin antes ser confrontado con la necesidad del arrepentimiento de todo el pasado. Cualquier persona que piense que solamente tiene un llamado a predicar cosas positivas está bajo un engaño inmenso. Por ello, este pasaje debe ser considerado como una clara evidencia de que la proclamación del Evangelio incluye tanto la presentación de la verdad como la corrección de las falsas creencias. Lo dijo Pablo en versículo 15, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sigue adelante, versículo 16. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, pero el versículo 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. ¿Qué ha cambiado para que ya no sea permitido que las naciones paganas anden en sus propios caminos? La respuesta es la predicación del Evangelio. Prohíbe que sigan las personas como estaban antes. Las buenas nuevas que se anuncia después de una llamado al arrepentimiento, mostrando que la humanidad es pecadora y está bajo la condenación eterna. Sin embargo, antes de que el Evangelio les alcanzara, Dios ya les había dado testimonio de sí mismo a través de la creación. Después, pues, Dios siempre se ha revelado por medio de las cosas naturales, por medio de la naturaleza. El buen Dios les había dado abundantes lluvias. Un tema impresionante para estas gentes que vivían en una tierra árida y grandes cosechas. Razones para gozarse y celebrar. Con este argumento, Pablo, presentado por alguien a quien ellos mismos consideraban un Dios, Pablo logró detener sus actos de idolatría.
es importante tener cuidado de no interpretar la reacción de la multitud como algo inspirado por Dios para validar el mensaje. No fue así. Y cuando algo semejante pasa hoy en día, no lo considera algo de Dios, porque Dios no se basa en mentiras, se basa en la verdad. Más adelante, en Hechos 16, veremos un caso semejante, cuando una joven con espíritu de adivinación, poseído por un demonio, hablaba a favor de Pablo y Silas. ¿Te acuerdas? En Hechos 16. Bueno, vamos a llegar allí. Ahora vamos a leer cómo Pablo fue apedreado y dejado por muerto. He dicho que es semejante lo que pasó con él con lo que pasó a Esteban. La diferencia era en que estas personas eran paganos completamente. Y estas personas eran paganos completamente, y los que apedrearon a Pedro eran judíos. Bueno, vamos leyendo lo que Lucas fue inspirado a escribir. Vamos a tener la reverencia y saber que es 100% verdadero lo que está reportando. Versículo 19 hasta 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, ve que los judíos aún estuvieron involucrados en este caso. Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, quisiera saber lo que pasó, pero bueno, no nos dice, solamente que rodeándole los discípulos, Pablo se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien, hemos citado la palabra de Dios. Ahora vamos a comentar algunas cosas. Listra era una ciudad profundamente pagana e idólatra. Sin embargo, fue necesario un celo religioso más sofisticado, como el de los judíos, para sacar a la luz el potencial de su naturaleza homicida, para que consideraran a Pablo un enemigo de su religión. Bastó con que rechazara su interpretación de los hechos y desmintiera la idea de que Júpiter y Mercurio se hubieran manifestado entre ellos. A esto se sumó la influencia de los judíos,
que habían venido desde Iconio y Antioquía. Entonces lo apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron por muerto. Un milagro ocurrió mientras los creyentes rodeaban a Pablo. Eso no sé cómo, me gustaría saber, pero no sabemos. Pero de que un milagro ocurrió es obvio, porque Pablo, que le habían dejado como muerto, se levanta cuando los creyentes lo rodeaban. Contra toda expectativa humana, él se levantó y entró con ellos en la ciudad. Quizás quieras hacer un estudio de las revelaciones y milagros que Pablo experimentó en muchas otras ocasiones. Puedes tú leer de ellos en Hechos 9, 3 y 12. Eso ya hemos estudiado ya, pero vamos a estudiar 16, 9 y 18, 9 y 10. Estoy hablando de Hechos 16, 9 y Hechos 18, 9 y 10. Hechos 22, versículo 17 y Hechos 23, 11 y últimamente Hechos 27, 23. De allí pasamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 hasta 7. Y entonces Efesios 3, 1 hasta 6. Después, Pablo partió con Bernabé a Derbe, antes de que el pueblo pudiera levantar otra teoría, al oír que fue restaurado milagrosamente después de haber sido apedreado, porque probablemente tuvieron ellos otra interpretación. Derbe recibió el Evangelio con mayor receptividad, produciéndose muchas conversiones. Sin embargo, las dificultades sufridas en Listra, Iconio y Antioquía no impidieron que Pablo y Bernabé regresaran y pasaran nuevamente por estas ciudades. Había creyentes en estas tres ciudades que necesitaban especialmente la siguiente palabra de los apóstoles, que fue: ellos dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas ciudades, estas iglesias, en estas ciudades también necesitaba el regreso de Pablo y Bernabé para establecer el liderazgo entre ellos. Pasaron tiempo ayunando y orando a Dios en comunión con Él, con Dios, para saber el futuro de sus iglesias. Solamente Dios sabía y pudo estar controlando los movimientos allí. Los nuevos discípulos pusieron su fe totalmente en Dios. ¿Hay algo mejor que hubieran podido hacer los discípulos que orar? Las iglesias quedaron establecidas con comunidades locales completamente dependientes del Señor para su dirección y cuidado futuro. Tenían que hacer todo eso en el Espíritu Santo para que todo
fuera iniciado según la voluntad de Dios. Las iglesias establecidas de esta manera tenían un destino seguro. ¿Quién mejor para guardarles que el Señor? Dice, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No habían creído en hombres, sino en el Señor. Luego, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía en Siria, de donde habían salido. Vamos a leer otra vez la palabra de Dios desde el versículo 24 hasta 28. Vamos a tener la misma reverencia. Está inspirando estas palabras el Espíritu Santo a Lucas para que cuenta a toda la iglesia en todas las edades. Versículo 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo. Estamos hablando de Antioquía en Siria. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Los apóstoles regresaron siguiendo la misma ruta por la que habían llegado. Volvieron desde Antioquía, Pisidia, y pasaron por la provincia de Panfilia hasta llegar a Perga. En su viaje de ida no se menciona que predicaron en Perga, pero en el regreso sí lo hicieron ahí. Luego continuaron hasta el puerto de Atalia. Hasta aquí han seguido la misma ruta como cuando entraron. Desde Atalia navegaron hasta el puerto de Seleucia y desde allí continuaron por tierra hasta Antioquía de Siria, donde se reunieron nuevamente con la iglesia que les había encomendado a la obra. En este punto se observa el crecimiento y la importancia creciente de esta iglesia al avanzar el Evangelio. La iglesia en Jerusalén era predominantemente judía, mientras que la iglesia en Antioquía estaba formado tanto por judíos como por gentiles. El Espíritu Santo había enviado a Antioquía profetas y maestros ungidos, preparando a la iglesia para el ministerio que estaba delante de ella. Pablo nos da el principio eclesiológico al escribir a los Efesios. Escucha, el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, escucha, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto Pablo lo escribió a los Efesios en capítulo 4, versículo 11 y 12. En otras palabras, los primeros ministros de la iglesia prepararon a la iglesia para que siga adelante con su obra. Y esto fue lo que hicieron en Antioquía de Siria. Preparó la iglesia allí, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, para que esta iglesia tomara la parte que Dios tenía para ellos y que cumpliera en ellos, es decir, la obra de mandar la palabra a muchas diferentes partes. Vamos a ver. La iglesia envió a los apóstoles Pablo y Bernabé, como lo explica el versículo 26, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Esa iglesia mandó a Pablo y Bernabé a su obra misionera. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora ambos regresan a Antioquía para dar informe de su primer viaje misionero. John Wesley dice, esto demuestra la razón y deseo de imponer las manos, mencionado en Hechos 13:3. Impusieron la mano y los encomendó a la gracia de Dios. La iglesia en Antioquía. La iglesia les había enviado y ahora toda la congregación se reunió para escuchar el fruto, la historia del trabajo misionero, compartiendo así la alegría de la cosecha. Los apóstoles informaron sobre la obra entre los gentiles en la isla de Chipre, incluyendo la conversión del procónsul romano. ¿Recuerdas cuando estudiamos esta parte? También relataron el éxito del evangelio en las ciudades del continente, donde habían predicado primeramente en las sinagogas de Antioquía, de Pisidia e Iconio, y luego entre la población gentil en todas las ciudades. El informe fue motivo de gran gozo para la iglesia en Antioquía de Siria, al oír que donde quiera que los gentiles escuchaban el evangelio, se convertían. La obra ya empieza grandemente entre los gentiles. Lo que no existió antes, ahora está siendo múltiple. Es decir, múltiples lugares gentiles habían sido convertidos. En toda la región habían alcanzado tanto a judíos como a gentiles con el evangelio. Pablo y Bernabé continuaron un tiempo prolongado en Antioquía. Su trabajo en la iglesia en aquel tiempo tenía que ver con edificar a los creyentes, animándolos en su participación en la obra de la Gran Comisión. El misionero debe considerar como un uso valioso del tiempo el fortalecer la iglesia local
en su propia tierra. Su interés, su oración y apoyo son una parte esencial. Y estos hermanos y hermanas serán recompensados igualmente con los galardones finales que serán otorgados en el tribunal de Cristo. Bueno, tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios y vamos a pasar ahora al siguiente capítulo 15 de los Hechos. Dice, habla del concilio en Jerusalén. Escucha lo que pasó, porque se trata de Jerusalén otra vez. Dice la palabra. Entonces algunos que venían de Judea fueron a diferentes partes, ¿ves? Donde ya estaba establecido la iglesia. Venían de Judea, enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, con ellos. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ves que ellos estaban acostumbrados a hacer eso con los prosélites. Los prosélites gentiles pudieron convertir al judaísmo, pero tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley de los judíos. Por eso pudieron ellos aceptar esos hermanos como si fueran prosélites. Y eso no fue el caso. Estas personas no fueron prosélites del judaísmo, sino eran convertidos al Señor Jesús por medio de su sacrificio por ellos en la cruz. Una gran diferencia. Bien, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Ahora estamos en Jerusalén, porque de allí, de Jerusalén, había salido este problema. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, nosotros los judíos y ellos los gentiles, purificando por la fe
sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y amigos, oyentes, vamos a terminar el programa con esta porción de la Escritura, por los Hechos 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Ahí vamos a continuar en el siguiente programa, hablando de esta discusión que había en la iglesia de Jerusalén y existió porque algunos habían salido de ello, de Jerusalén, y fueron a predicar esta cosa en las iglesias gentiles, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como estos salieron de Jerusalén, Pablo y Bernabé regresan allí para que los apóstoles allí y toda la gente se diera cuenta que había gente entre ellos que estaban haciendo este estorbo, gran estorbo, entre las iglesias gentiles. Vamos a hablar de esto y vamos a ver lo que los apóstoles en Jerusalén decidieron hacer. Por esta razón, hermanos, creo que el centro de mando pasó de Jerusalén, donde había solamente judíos, pasó a Antioquía, Siria, donde había gentiles y judíos, para que ellos ya avanzara el evangelio de en medio de ellos a todo el mundo, como Pablo y Bernabé habían hecho ya. Salieron con la bendición, con la encomendación de la iglesia de allí de Antioquía. Vamos a seguir estudiando. Es interesante ver este cambio que existía porque ya estaba cambiando el esfuerzo de no solamente alcanzar a los judíos, pero el resto del libro de los Hechos se concentra en gente no judía y cómo el evangelio les estaba alcanzando también. El evangelio no cambia. El poder del evangelio no cambia. Lo que cambia es que ahora todo el mundo, sin reserva, sin ningún obstáculo, puede ser predicado a gente que no son judíos. Y así sigue hasta la fecha, alcanzando todos los continentes, alcanzando islas del mar, alcanzando toda raza de gente en todo el mundo. Ahora nosotros hemos acostumbrado a una obra misionera así, que entonces apenas estaba empezando esta obra, y por eso tú y yo, donde quiera que hemos nacido y donde hemos crecido, hemos escuchado el Evangelio.
hemos podido creer y hemos podido tener la misma vida eterna que el Evangelio ofrece a todo el mundo. Gracias a Dios. Bueno, hermanos, que Dios os bendiga a cada uno y estaremos aquí con la Biblia abierta muy pronto y espero que esté con nosotros. Hasta entonces.